En el vídeo de hoy nos hemos venido con Steve para poder probar la última versión que se ha publicado para este Tesla Model 3, que además trae algunas sorpresitas. ¿Qué es lo que trae? Estamos en la actualización 2023.6.9, actualización que trae la asistencia al aparcamiento, porque estos modelos a finales de 2022, Model S, Model X, Model 3 y Model Y, le quitaron los sensores de aparcamiento físicos, los ultrasonidos. Así que ahora hemos recibido la actualización que nos permite tener esa asistencia sin esos sensores, solo utilizando las cámaras. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer pruebas al detalle para que veas cuál es el funcionamiento real de este nuevo sistema, de qué forma va a comportarse en el día a día, en carretera, en circulación, y también cómo va a comportarse en aparcamientos. ¿Es mejor que los sensores o es peor? No lo sé, vamos a probarlo, nos montamos en el coche y hacemos las pruebas necesarias. Vamos allá. ¡Vámonos! Ahora mismo vais a ver cómo es el funcionamiento en una calle normal. Antes de nada, también tienes que tener en cuenta que obviamente solamente va a funcionar este sistema por debajo de 30 km/h, que más o menos es la velocidad en la que puede haber cierto riesgo y en la que vamos a tener ciertos elementos más cercanos. En pantalla se puede ver, tanto en la izquierda como en la derecha, el bordillo o la pared que está detectando también los coches. Una cosa interesante, y es, los coches a veces aparecen, otras veces no, pero la rayita, es decir, el elemento que está detectando estas cámaras, sí que van a aparecer siempre. Esto también es algo, pues ya digo, bastante interesante, porque independientemente de que veamos en la interfaz un coche, un camión o un elemento como un cubo de basura, sí que va a detectar en todo momento dónde están esos volúmenes a los cuales nosotros podemos impactar con ellos. Aquí tenemos el primer ejemplo de carretera o calle bastante estrecha, en el que lo primero que vamos a ver es el bordillo izquierdo, ¿vale? Y cómo nos está avisando de lo cerca que estamos. Es bastante generoso con la realidad, pero bueno, la idea es que está intentando predecir lo que ha visto cuando hemos llegado, para intentar saber, madre mía, para intentar saber cuán cerca está cuando hemos llegado con el coche, porque obviamente estas cámaras de aquí abajo no lo ven. Y por su derecha el coche, pues igual ya está, digamos, utilizando las cámaras laterales junto con la central de cuando nos acercamos, para un poco intentar saber. ¿Y esta qué? Vale, que me quito yo, ¿no? Ya está, me quito yo. Sí, pero no se espera. Señora, que nos pegue. Bueno, si no nos pega de mirar. Madre mía con la gente. Yo escucho la rueda, yo no sé si se apoya en nuestra rueda, la verdad. El coche no lo ha tocado. pero madre mía. Y voilà, un ejemplo de calle estrecha. Sí que es cierto que ahora mismo en calles más amplias sí que vemos que se está renderizando todos y cada uno de los coches de los laterales, y que en ningún momento aparece los apartados de antes de detener o de los pitiditos de alerta, estás demasiado cerca de los elementos. Como bien ha dicho David, deja bastante margen, es generoso con el margen, y el margen aproximadamente a grandes rasgos suelen ser unos 30, 40, 50 centímetros hasta que llegamos a impactar con el elemento. A grandes rasgos puedes hacerte una idea de cómo es en sí el funcionamiento. Vamos a hacer una prueba de estacionamiento, ¿no? Hacemos Ahí vamos. un test. Vale. Vamos a ver cuándo nos dice que nos paremos comparado con el bordillo y cuándo considera él que le vamos a dar al bordillo. Está con precaución. Bueno. Esta vez nos dice que haya que detener, estamos bastante cerquita, pero es verdad que queda pues a lo mejor 4 o 5 dedos de cara a la rueda. Si seguimos acercando la rueda, pues
En este caso, con este tipo de bordillo no está diciendo, pero creo que ya no queda. Ya estamos jugando al límite de lo que es la llanta y la posibilidad de rayar la llanta. Pero que tampoco nos está avisando en exceso de que debemos parar el vehículo, ¿no? Digamos, en el bordillo. En concreto es un bordillo alto, considerablemente alto. Prueba central, y es que cuando nos acercamos al coche de enfrente, pues nos aparece la medición aproximada de distancia al coche. No sé si llevamos la remolque. Bueno. O sea que no era para tanto. Sí que está viendo algún tipo de pico que dice no te acerques más. Y hacemos aquí la prueba directamente. 30 centímetros, Pues detener. más o menos. No sigas. Sí. 30-40 centímetros, más o menos. Además es gracioso porque sale el coche y hay como un espacio en el que tú estabas mirando y la red ya dice que no llega. La I. Ni que decir tiene que el funcionamiento en ciudad es bastante cómodo porque, bueno, si nos acercamos, David, un segundito a la parte de la derecha, vais a ver cómo acercándonos a diferentes elementos, como ahora mismo son contenedores, que es lo que está detectando, estamos utilizando una parte que con un sensor tradicional normalmente no se puede apreciar, no se puede obtener, que es la zona de las puertas. Sí que es cierto que un sensor va a detectar muy bien en la zona frontal y en la zona trasera, pero gracias a este sistema de cámaras, la zona lateral de las puertas también está cubierta y es algo interesante, sobre todo en giros, en movimientos que hagamos con el coche para entrar en diferentes calles y para poderse incluso salir de ellas, porque ya digo, no solamente estamos viendo volúmenes adelante y atrás, sino que también en la parte lateral. Y como normalmente ajusta a los bordillos, no solamente ve los diferentes muros, es bastante más preventivo que un sistema tradicional de sensores. Obviamente todo tendrá su pro y su contra, pero bajo mi punto de vista trae bastantes mejoras interesantes con respecto a los sistemas más tradicionales como pueden ser los de sensores. Vamos a hacer ahora otra prueba de aparcamiento a ver qué tal se comporta. En este caso vamos a hacer una prueba trasera con la cámara trasera tradicional. Bueno, pues vamos a hacer un aparcamiento en el que utilicemos la cámara trasera, que es la que mejor visión tiene para saber la distancia, y vamos a ver qué tal se le da. Detener. 50 centímetros. Sí, ha puesto 50 y ha cambiado a detener. Sí. O sea, sería un sitio apuradito para dejarlo, ¿eh? O sea, yo daría... Eres un coche. Soy un coche. Sí. Camión. Sí, un coche, un camión. Bueno, hay que decir que la visualización es una inteligencia artificial, ¿no? Una red neuronal, y el sistema de saber si tenemos algo cerca o no es otra red distinta, con lo cual no tienen relación. O sea, que salga un camión no tiene que ver con que haya un bordillo o no. Vamos ahora a hacer unas pequeñas pruebas en aparcamiento en paralelo o en batería, a ver qué tal se comporta en ese caso, porque sí que es cierto que cuando aparcamos de esa forma tenemos más coches al... Estos soniditos son súper nuevos. Para nosotros que no tenemos sensores. Bueno, en ese momento de aparcar en batería o aparcar en paralelo sí que es cierto que vamos a tener mayores volúmenes, llámese coches, a los laterales, y imagino que serán más sencillos y más fáciles de poder interpretarlo, de poder detectarlos, así que vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un aparcamiento en batería bastante sencillito para ver cómo nos marca los coches de al lado, la distancia que estamos dejando y lo que él va indicando. En todo momento van saliendo los coches, se van quitando. ¿Veis? Es lo que hablábamos, que aunque desaparece el coche se va moviendo, pero digamos que son cosas diferentes. Y ahora vamos a aparcar junto a este de aquí, pero con coches detrás para que también veamos si le damos o no le damos. Ok.
quedarnos cerquita. Y ajustamos al de atrás. Bueno, digamos que bastante bien, ¿no? Y ahora vamos a hacer un ejemplo de coches a todos lados y encima vamos a ir de frente para hacerle un poco sufrir por el bumper, ¿no? Porque no tenemos esa cámara delante o porque tiene que un poco adivinar cuán cerca está ese coche. Bueno, yo lo dejaría. Sí, 50-60. ¿Tanto? Sí, aprox. Ya dice que me esté quieto. Sí, 30. O sea, que Aprox. bien, ¿no? Vamos a hacer ahora una prueba exterior a ver si realmente está detectando elementos en movimiento, como por ejemplo pueden ser personas. ¿Qué pasa si yo me acerco a esta parte del morro donde está el faro, por ejemplo? ¿Me detecta o no me detecta? Sí, sí, constantemente. Vale. Y a una parte lateral como el espejo Sí. Y además está súper cerca la línea. y la aleta trasera. Sí. Bueno, ahora mismo te ha perdido. Ahora ya te he ubicado. Estoy otra vez aquí, ok. Y la parte de atrás, Detener. detener, ¿no? Que me tenga, que me esté quieto. O sea que sí que está detectando en movimiento los diferentes elementos que puedan acercársele al coche. Bueno, y a veces veo que incluso hay El como... etiquetado va variando porque a veces sale una bicicleta, a veces sales tú, o sea, una persona. Pero ya digo que son cosas diferentes y que aquí lo que estamos evaluando es la línea de color. el volumen, ¿no? En una parte ciega, por ejemplo, ahora mismo para el conductor, Está marcada amarillo, amarillo rojo. o sea que también está Pero detectando quizás, a ver, acércate un poco más. Ya te ha perdido. hay un angulito ciego ahí, ¿no? Claro, pero ahora ve andando, es decir, ve y colisiona ese punto. Vale. Andamos en esta posición, pasando cerquita del morro. Bueno, pues con todas las pruebas ya hechas, que cada uno saque sus propias conclusiones. Queremos hacer una pequeña reflexión al finalizar, obviamente, este vídeo, después de haber probado este nuevo sistema y de haberlo experimentado. Yo, por ejemplo, a título particular, soy de las personas que no le molesta que hayan quitado los sensores. Soy de los que piensan que al tener las 3 cámaras de la parte de atrás, más los 2 espejos retrovisores y haberme acostumbrado desde el inicio a utilizarlos sin sensores, no me hacen falta en ningún momento los sensores. Pero ya digo, es mi opinión personal. David en este caso no opina igual que yo y ha sido algo que desde que recibimos el coche ha sido motivo de confrontación en el sentido de, a ver, a mí no me importa y él en todo momento me han quitado los sensores. Quiero los sensores. No, a ver, sobre todo, como decía él, ¿no? Reflexionando un poco. A ver, el sistema, cabe señalar que es la primera versión, o sea, es la que peor va a funcionar de toda la historia y de todo el tiempo de las actualizaciones. Es la peor, porque es la primera. Entonces, todo dicho que es una versión primeriza, ¿no? Que todavía va a mejorar y mejorar y mejorar. Hemos hecho pruebas, sí. Hemos visto ciertas señales, conos en la carretera o ciertas defensas de metal, ¿no? Pues sí, efectivamente, tiene huecos, tiene lagunas, tiene ángulos muertos que no ve. Como todo y como siempre hemos dicho en este vídeo, es un sistema de asistencia, ¿no? Al aparcamiento, es decir, en ningún momento te están prometiendo la autoría. También doy la voz y la razón a esas personas que dicen, pero es que con sensores no tendríamos todos estos problemas. Efectivamente, estoy de tu lado. Ahora mismo hemos tenido que hacer un giro en el que, bueno, pues si yo llevo un sensor, sé si le voy a dar a la pared o no, y en este caso la cámara, pues bueno, como está, digamos, haciendo una aproximación por la parte frontal, pues digamos que no te terminas de fiar, ¿no? Del sistema. Entonces, digamos que son opiniones divididas, ¿no? Pero digamos que va bien, o sea, funciona. Hemos hecho aparcamientos, te avisa que tienes que detener. Y bueno, también le doy la razón, es decir, al final teniendo una cámara trasera de los espejos no hace falta, es decir, donde se echa en falta es en el bumper delantero, y este sistema sigue teniendo el problema de que, bueno, tiene entre comillas, un ángulo muerto, ¿no? Tiene una sombra en el morro que tiene que predecir, es decir, tiene que verla y tiene que encajar que eso le ha llegado.
Así que bueno, en definitiva, el sistema parece funcionar bien por las pruebas que hemos hecho y ya digo, habéis visto ejemplos de varios tipos, de varios ángulos. Va bien, supongo que mejorará con el tiempo, lo contaremos. Así que como primera versión, yo súper contento, porque en cuanto salió la actualización, lo primero que hice fue irme al garaje a actualizar el coche, corriendo. Así que nada, pues... A ver, quiero contar también una pequeña curiosidad, y esto no me mates ni nada por el estilo, pero hará una semana o 2 semanas David abrió un ticket a Tesla para intentar, pagando de cualquier forma, que nos pusieran los sensores. A mí ni me lo dijo, ni me avisó, ni nada por el estilo. Abrí un ticket al service diciendo ¿qué me cuesta poner los sensores como tiene los que me dijeron obviamente que no era posible? Sí será posible porque llevan los conectores y demás, pero bueno, digamos que la respuesta oficial del service es no se puede. Tienes que aguantarte con lo que hay. Así que ya tenemos software, ¿no? Afortunadamente, porque hay compañeros que tienen el coche desde diciembre, y octubre y noviembre y digamos que han estado todo ese tiempo, ¿no? Sí, que había personas que estaban esperando 7 meses a que llegara el software. Que lo ideal, que esto sí que lo hemos defendido un montón de personas, lo ideal cuando hay un sistema de este tipo es, primero presentas el software, lo pruebas y después quitas los sensores. La cagada donde ha estado, en que han quitado los sensores y el software no estaba listo. Ahí ha sido la cagada y ahí también lo reconozco yo. Pero bueno, lejos de eso, que hay opiniones de todo tipo y que obviamente aquí cada persona somos un mundo. Toma tus propias conclusiones, como lo que has visto en este vídeo, al fin y al cabo son pruebas en las que nos enfrentamos a diferentes elementos. Toma tus propias conclusiones. Si te gusta más, genial. Si te gusta menos, genial. El objetivo es, obviamente... Es lo que hay. Es lo que hay, ¿sabes? No hay otra cosa. El objetivo es que bueno, que ya por fin tenemos este sistema que ha venido para quedarse, que es una primera versión que, como bien ha dicho David, se irá mejorando con el tiempo, os lo contaremos, así que lo más importante de todo es suscríbete al canal, porque si no quieres perderte todas las actualizaciones que van a venir de Tesla, de la movilidad eléctrica, de todo lo que pasa alrededor de este coche, de este Model 3 Real Wheel Drive llamado Steve, pues si no quieres perdértelo, yo que tú, pues le daba al botón de suscribirte. Si quieres ver algún otro vídeo relacionado, que sepas que te lo vamos a dejar por aquí. Y el botoncito de aquí te facilita el botón de suscribirte. Que nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo en este canal. Así que nosotros seguiremos viajando con Steve. Pues sí, chao, chao. Hasta luego.